Finalizó el segundo día de actividad de Fórmula 1 en este circuito Hermanos Rodríguez de México, una clasificación que lo vamos a analizar directamente por partes para todos los que quieran saber qué pasó o qué en realidad analicé de los líderes del campeonato y todo lo que termina pasando en la Quali 3. Por supuesto que vamos a llegar al final de eso haciendo el recap general y vamos a hablar, por supuesto, como siempre hacemos, de Franco Colapinto y una clasificación que no me esperaba mucho. Yo creo que todos los que están viendo este video, después de lo que habíamos visto en práctica número 3, no nos esperábamos prácticamente nada. Inclusive dejé una pregunta ahí en los comentarios que me dijeran a ver si esperaban que Alpine pudiera llegar a Quali 2. La verdad que la pregunta podía parecer irrelevante. Yo de todas formas tenía mucha, no voy a decir expectativa, pero sí un poco de manija para ver qué iba a pasar. Y bueno, ya vamos a estar viendo qué terminó pasando con un Colapinto que termina inclusive cometiendo errores y por supuesto que lo voy a estar remarcando y diciendo en este video. Colapinto que entonces, así como todo el resto, salían con neumáticos blandos, 0 kilómetros. Dicho sea de paso, se usaron varios, vamos a estar viendo eso también. Primeros tiempos de referencia en donde Franco se posicionaría al menos eventualmente segundo, a menos de medio segundo. Norris, que era uno de los primeros, en realidad que ya metía tiempos interesantes. Estamos hablando de Norris con 1.17.1. Y ya acá, inclusive, me empezó a marcar la pauta de algo. Lo veníamos viendo a Norris, no solamente hoy, sino todo el resto del fin de semana, que venía siendo mejor que Piastri, pero que no sabíamos si le iba a dar para la punta. Hoy ya mostró la señal clarísima en práctica número 3. Hasta acá yo dije, bueno, evidentemente eso sigue siendo un McLaren, va a seguir en punta, pero yo dije, los otros van a estar mucho más cerca. Ya vamos a estar viendo entonces qué termina pasando con Norris en esta Quali 1, que venía siendo, para lo que era una Quali 1, un tiempo muy bueno, de 1.17.1. Colapinto que todavía se mantenía dentro de los 10, pero que obviamente restaban todos los demás tiempos de los que venían abajo. Gasly que estaba octavo en su primer tiempo de referencia, un tiempo bastante alto, a un segundo 6. A Franco, después de esto que veíamos, lo paraban en pitch. Hamilton que tenía problemas, lo mismo que Bortoleto. Los dos inclusive en la misma curva, estamos viendo acá, esto es curva 12, donde se viene un frenaje no muy intenso, pero sí a 50%, para que más o menos se dé una idea. Acá directamente bloquea Bortoleto, se pasaba de largo y se come el piano, que es muy alto. Yo lo dije un poco ayer a esto, sobre todo en lo que era el primer parcial. Y dicho sea de paso, el primer parcial es lo que vamos a analizar con Franco, pero que no había que pisar estos pianos de forma tan intensiva. Obviamente que acá Bortoleto se pasa de largo porque bloquea la delantera derecha, entra pasado por ese tema, entonces se come el piano externo a la salida de la curva 2. Distinto es lo que vamos a ver con Franco, pero se entiende el concepto de que los pianos son muy altos y si no tenés esos reductores que yo le llamo la banana, naranja, amarilla, como quieran llamarle, reductoras, y no solo te frena el auto, sino que directamente te lo rompe. Franco Colapinto entonces que después de ese primer intento que habíamos visto, que no le iba a alcanzar para meterse a Quali 2, por supuesto, lo sacaban directamente otra vez con un juego nuevo de neumáticos. Verstappen, que a falta de 10 minutos, entonces se ponía ya clasificando prácticamente a Quali 2, que era la obvia igual, pero se ponía a tan solo una décima y media del tiempo que había hecho Norris. Antonelli, que se posicionaba sexto, y acá está un poco lo que les decía también, ¿no? Ya Colapinto, habiendo tenido el primer juego de neumáticos blandos, 0 kilómetros, ya estaba 16. Entonces vieron que les había comentado que cuando empiecen a girar todo lo que está en el fondo, bueno, esto era normal. Es lo que analizamos prácticamente siempre. Cuestión es que cuando empezaron a girar el resto, era muy obvio que le empezaban a bajar los tiempos. De todas formas, ya con neumáticos otra vez nuevos, Franco hacía un segundo intento de vuelta rápida. Segundo intento que lo voy a decir, fue bueno, me gustó. Acá vamos a estar viendo algunas secuencias, al menos como para que tengan en cuenta más o menos cómo fue la vuelta de Franco. Bien el primer sector, bien el segundo e inclusive bien el último, ¿sí? Lo que pasa que Franco en este segundo intento agarra una pista que todavía, no voy a decir que estaba verde, pero no lo dije aún, mucha temperatura, no estaba al 100% del nivel de grip que podría llegar a tener, inclusive hasta en 5 minutos más, porque este era su segundo intento, entonces quedaban 7-8 minutos cuando él había metido esta vuelta, pero que acá estaba cerrando vuelta directamente, como dije, ¿no? Priorizaba bien lo que eran los apex internos de los pianos. La vi prolija la vuelta, me gustó lo que había visto de Franco, y eso por supuesto que lo hizo meterse, momentáneamente al menos, en el top 15. O sea, la teoría, mirando las posiciones al menos, dirían Franco Colapinto
estaba en condiciones de clasificar a Quali 2. Obviamente yo creo que no, pero ya vamos a estar viendo qué pasa entonces en su último intento. Cuestión es que acá quedaba 14, empatando el tiempo de Pierre Gasly, un Pierre Gasly que hasta ayer bastante lento, que debería de analizar, y lo voy a hacer seguramente, las telemetrías, porque bueno, la mejora de Gasly fue importante, aún así empareja para abajo, y bueno, Gasly literal simplemente lo mejor que puede hacer en todo caso es empatar el tiempo a Franco Colapinto. Pasaba Piastri, que hasta acá estaba quedando afuera, iba a ser muy loco si quedaba fuera en una quali número 1, pero obviamente pasaba, hacía una vuelta bastante interesante y podía al menos meterse en este caso a la quali 2. Albon, que se posicionaba 13, y otra vez la misma circunstancia, en este caso a falta de menos de 5 minutos, con los dos subidos, directamente dejándote anulado de toda posibilidad, no solo a Franco Colapinto, sino directamente a Pierre Gasly. O sea, todo lo bueno que había analizado del segundo intento de Franco Colapinto, la realidad es que otra vez, en tan solo 3-4 minutos, se fumaba toda posibilidad para Franco, para Pierre Gasly inclusive, los dos en igualdad de condiciones. Uno a 7 décimas, 731 milésimas, el otro a 771. Son 30 milésimas, 40 milésimas de diferencia. Prácticamente eran tiempos calcados, empatados. Entonces, nada, era lo que había. Ya habían usado 2 juegos de neumáticos. A Franco Colapinto los vuelven entonces a parar a pits. Y ya vamos a estar viendo que le ponen el último juego para hacer su último intento. Hadjar, que se ponía primero a falta de 4 minutos. Y acá está lo que yo les digo de la situación de Franco Colapinto con un tercer juego de neumáticos blandos para quali 1. O sea, casi que en una sola quali quemaban, no voy a decir todos los juegos, pero sí todo lo que tenían a mano disponible. Bueno, otra vez 3 juegos de neumáticos, no solo para Colapinto, sino para varios que estaban ahí en el fondo. Tsunoda, que se ponía noveno, esto a falta de 2 minutos. Gasly 17, Colapinto 18, pero a falta del último intento. Último intento que llegaría, y ni bien yo veo esto, Colapinto obviamente hace la recta principal, prioriza muy bien la 1, hace perfecto la 2. Y yo ya acá vi que bueno, venía obviamente Franco embalado en la curva número 2. Sí, esto es la 2. Allá adelante tenemos la 3. Donde voy a argumentar inclusive este error que vamos a estar viendo ahora. Porque en parte la resolutiva termina siendo un error. Y Franco va a terminar dando la vuelta con esto que vamos a ver ahora. Pero él, hasta este punto, no solo en los tiempos que lo venía siguiendo, sino en lo que yo venía viendo, te da una posibilidad de que era un poco remoto, pero de que podía llegar a quali 2. Porque venía, insisto, hasta estas 2 o 3 curvas, venía muy bien. Manejando venía metidísimo, ¿sí? Inclusive ya creo que venía al borde de cortar Franco acá. Hay que decirlo también, pero no venía cortando. O sea, priorizó muy bien en la 1, acá la 2. Llega a la curva 3 y claro, ¿qué pasa? Viene tan embalado Franco que se come no solo el piano, no solo el apex del piano, sino la banana del piano y de la banana para adentro. O sea, no es ninguna risa esto que estoy comentando, sino que estoy diciendo una realidad. Fíjate que de la banana para adentro sería obviamente el pasto. Entonces, directamente, Franco, o sea, yo no, realmente lo voy a decir, entiendo todo, ¿sí? Y él viene a 1000 por hora, pero me parece que apretó obviamente un poco por demás. O sea, esto hasta puede ser en parte un mal cálculo, si querés llamarlo, porque otra vez tenía un juego de neumáticos nuevos. Pero bueno, si vos mirás ahora este Franco, o sea, si yo te detengo acá, yo te puedo decir, mirá dónde está la delantera derecha, se comió todo lo que venía ahí. O sea, Franco se morfó toda la curva, mirá cómo venía. Obviamente, ¿qué iba a pasar con esto? Primero que le iban a sacar inclusive la vuelta, creo, porque está de la línea blanca para adentro. No sé si esto se determina corte, porque acá no hay ningún cono, nada, pero yo creo que si esto se determina por las líneas blancas, a Franco por ahí le hubiese sacado la vuelta. Pero sacando eso, de todas formas la resolutiva no fue buena, porque él al cortar y pisar toda esa parte, de los pianos tan altos, de esa zona reductora y demás, ¿qué sucede? El auto, o sea, le hace como un efecto de canoa, ¿sí? sobre una marea y le salta, porque está muy rígido y está muy bajo, obviamente, todos los Fórmula 1 son muy bajos. Entonces, él pasa por ahí, el auto salta y cuando salta, obviamente, la inercia hace que vaya para afuera. Por más que Colapinto meta mucho volante acá, ¿ves? Que él está metiendo todo el volante para la derecha, el auto sale para la izquierda. Es por inercia general esto, ¿sí? Porque la curva, vos venís y el auto obviamente sale para afuera, para la izquierda en este caso. Por más que vos tengas volante a la derecha, las ruedas no, o sea, tardan en agarrar porque está saltando, el auto está muy rígido, cuando termina de caer salió para afuera.
Y acá está, esta es la resolutiva. Entonces, ¿qué pasó? Directamente después ya sale del externo, de la curva 3, del piano para afuera. Básicamente ese es el análisis que podemos hacer. Es una lástima en parte. Para mí obviamente que es un error de Franco esto. Y hasta puedo decir que es un error conductivo porque, nada, venía muy bien. Y bueno, nada. O sea, o le erró el cálculo, o venía muy embalado y por querer hacer el mejor tiempo con un auto que a veces no te da y tenés que ir al límite, estas cosas igual pueden pasar. Tenía los neumáticos nuevos, entonces puede ser que él está acostumbrado a hacerlo de una forma y acá le cambió un poco la secuencia, entonces es como que parece que calcula mal, pero hasta inclusive ya estaba yendo al pasto para adentro, bueno, el auto le sale para afuera y bueno, esa es la cuestión, ¿sí? Después obviamente él quiere volver, ya está de la línea blanca, en todo caso, externa para afuera, y esto, de todas formas, si él hubiese seguido, primero que perdió muchísimo tiempo, al menos medio segundo, en tan solo una curva, y si hubiese seguido, de todas formas, le iban a sacar los tiempos porque o cortaban la anterior o salía para afuera en esta. En definitiva, no voy a decir que ahí se arruina la posibilidad de quali 2, porque era muy difícil igual, pero nada, venía muy embalado y venía bien, pero claro, lo tengo que evaluar en dos curvas. Yo no sé si después él hubiese podido mantener ese ritmo. Si lo mantenía, clasificaba a quali 2. Eso es lo único que se los puedo asegurar. Pero bueno, no terminó pasando y terminó pasando para mí, error. Para algunos puede ser chico, para mí es un error que puede pasar, ¿sí? De estar embolado y querer, con un auto que por ahí no te da, buscar los máximos límites posibles. Ya está. O sea, no hay más que nada, no hay más nada para analizar de esa secuencia. El que sí pudo de todas formas hacer una vuelta y que inclusive haciendo una vuelta donde al menos no tuvo errores, Pierre Gasly no clasificó igual, porque Gasly lo único que hizo fue mejorar en ese caso una posición, mejoró unas milésimas, y tampoco le alcanzó. Por eso digo que había que ver si a Franco de todas formas le iba a alcanzar. Cuestión es que Franco directamente termina abortando ese último intento, termina parando en pits y ahí se termina al menos una pequeña ilusión de quali número 2. Esto es lo que yo les decía. Acá está exactamente la banana, ¿sí? Que es una zona, en realidad, yo le digo, la banana se le conoce esto comúnmente, sobre todo en Argentina, pero es una zona de reductores, ¿sí? Una zona reductora que tiene el piano, ¿sí? Y que ya es del piano para adentro. Y más para adentro está el pasto. Y si vos mirás, era obvio que directamente Franco coloca hasta las ruedas en el pasto, entonces el auto pasa por ahí arriba. Al pasar por ahí arriba, entre la velocidad, lo bajito que es, lo rígido, pasa, el auto salta, ¿no ven? Que está el tren delantero, lo podemos analizar hasta físicamente esto. El tren delantero obviamente no está apoyado en el asfalto, entonces al no estar apoyado, chao, cuando termina de picar, otra vez la inercia sale para afuera y acá está lo que yo les digo, ¿eh? Entonces ya sale otra vez directamente para afuera. Briatore que no se lamentó mucho, pero sí que medio ahí que hacía unos gestos. Colapinto cuando terminó entonces parando. Me gustó esto del equipo porque nosotros, y me hago cargo yo también, a veces o yo soy un poco desmedido, ¿no? Con el equipo porque no me gustan muchas cosas que hace el equipo con Franco, lo digo así nomás como viene, de Nielsen en su momento. Pero bueno, al menos acá para la cámara lo bancaron. O sea, él se bajó, le habrá dicho, no, mirá, me equivoqué acá, qué sé yo, la curva 3. Vino el ingeniero, ¿sabés qué le dijo? No pasa nada. Le dio ahí una palmada en la espalda, borrón y cuenta nueva, Franco, porque no queda de otras igual. Sea error, no sea error, ya está, son cosas que pasan. De todas formas será difícil clasificar a quali 2. Y bueno, básicamente hasta acá fue toda la clasificación de Franco Colapinto, que en definitiva terminan quedando eliminados en quali 1 Gabriel Bortoleto, Albon, el compañero de equipo de Franco Colapinto, que si bien no tuvo errores en su último intento, tampoco pudo hacer mucho con el Alpine, ya que quedó 18, Stroll 19 y Colapinto puesto 20 y último, no pudiendo clasificar ninguno de todos ellos. Llegaba entonces lo que era directamente la clasificación número 2, quali número 2, y acá Max Verstappen, esto lo voy a mostrar porque estaba tomando apuntes, Max. Tomando apuntes de una situación que hasta acá lo voy a decir. Yo creía que Max venía especulando un poco y creía que, digo, va a poder estar entre los 2 o 3 de adelante, mínimo. Y la verdad que no. Desde que comenzó el día, el auto de Max no funcionó. Hay muchas cosas que voy a decir sobre el final y que un poco estuve viendo en algunas telemetrías. Que dicho sea de paso, esto que estábamos viendo acá con Super Max Verstappen, fíjense que él estaba tomando apuntes después de lo que fue la quali número 1. Y acá él agarra el papelito, agarrás el papelito, Max Verstappen, y lo guardás lo más rápido posible. Esto tiene que ser de público conocimiento. Acá lo voy a dar por hecho de que él estaba analizando para mí algo de telemetrías. Esto, a mí no me engañás, Max,
algo estabas analizando acá que no querías ser muy descubierto porque lo miraste así, vio que había la cámara, ¡prac! Y lo guardó al toque como un bollito. Yo acá le saqué captura igual y quería ver más o menos qué era esto. Y esto a mí me da que, por supuesto, era algo de la telemetría de la quali número 1. Que a él ya le dieron ahí en tiempo real lo que tenía que hacer, sobre todo en el sector 2. Y recuerden lo que yo les digo de Max Verstappen y el sector 2, porque ya vamos a estar viendo varias cositas. Quali entonces número 2, tiempos de referencia que ya no eran de referencia un carajo, eran tiempos demasiado buenos. Lando Norris 1.16.2. No era tiempo de quali, pero sí era tiempo muy bueno. Recuerden que el año pasado estábamos en 15.6, 15.7. Había sido el tiempo de Sainz con la Ferrari el año pasado. Y acá ya estaban en 16.2 para lo que era una quali 2. En este caso Norris. Entonces, ya Norris, o en realidad McLaren con Norris, venían mostrando todas estas señales que lo dije desde el arranque del video. Lo dije desde la práctica número 3, pero no porque sea divino ni nada, sino porque se ve claramente. O sea, acá no hay nada que yo haya descubierto, pero lo menciono de todas formas, porque ya era una señal lo que había pasado en práctica número 3, y lo que había pasado en quali 1, y lo que ya venía pasando en quali 2. Entonces ya acá yo ya me convencí de decir, no sé qué estoy analizando porque esto está a las claras. O sea, Norris ya era candidato en este momento a arrasar en una quali 3. Porque en quali 2, como digo, le estaba metiendo 16.2 y más de 4 décimas al segundo, que en este caso era Leclerc. Pasaba a Piastri. Y mirá esto, yo quiero que vos veas esto ahora. 1.034, o sea, más de un segundo de diferencia entre la vuelta de Lando Norris y Oscar Piastri. Más de un segundo de diferencia, lo cual era increíble. No me voy a poner en modo crítico ni en modo analítico de McLaren, porque no sigo 100% todo lo que hace McLaren, pero sí que puedo opinar de esto, al menos como una opinión. Me dirán ustedes qué piensan. Muchos se preguntan qué está pasando con McLaren y Piastri. Yo lo que creo es que así como muchas veces yo menciono que Max viene haciendo muy bien las cosas, que vienen de todas formas Red Bull, lo viene ayudando mucho, que Tsunoda por ahí no tiene exactamente los mismos elementos con los que prueba al menos Max, yo puedo decir que McLaren no lo está ayudando a Norris directamente. Lo que sí puede estar pasando con Piastri, más allá de algún problema que vamos a estar viendo ahora, es que está falto de confianza con la situación Piastri y el equipo no está entendiendo lo que pasa con él. O quiero creer yo que está pasando eso. Porque si no es eso, no me vengan después a mí a hablar de Verstappen diciéndome, no, porque a Verstappen lo favorecen un huevo en Red Bull y a Tsunoda no le dan nada. O sea, Tsunoda tiene una carretilla y Verstappen tiene... Porque no es así la Fórmula 1. No es así. Porque a Red Bull le convendría entonces que Tsunoda no se quede afuera en Quali 3. Le convendría porque pone un auto ahí en la pelea. ¿Qué sentido tiene entonces? ¿Y qué sentido tendría que McLaren entonces, con esto que estoy diciendo, qué sentido tendría que McLaren penalice a Piastri o favorezca a Norris? Yo no quiero creer eso, yo no lo creo. Que puede pasar, que ha pasado inclusive en la historia de la Fórmula 1, ha pasado. Pero la realidad es que a mí me parece que los dos al menos tienen cuanto menos el auto prácticamente igual, o 99% igual. Voy a dar tan solo un 1% de que por ahí esté ayudado Norris, un 1% le voy a dar. Pero acá hay otra cosa. Acá hay otra cosa con Piastri y el equipo que por supuesto no está funcionando, no está caminando. Puede ser el setting del auto. Que Norris ha encontrado cosas en el setting que Piastri no, por supuesto. ¿Por qué no puede pasar de todas formas eso? Lo que sí a mí me hace ruido, de todas formas, si yo lo miro desde un lado al revés de todo lo que aclaré, es que las diferencias son muy grandes. Ahora, Piastri, ¿qué está pasando con vos y el equipo? Porque había dos parciales fundamentales, y los vi inclusive ya en telemetría, donde Piastri viene igual que Norris, y a partir del sector 2 empieza a caer a pedazos. Entonces, evidentemente, si el auto fuera distinto, tendrían que haber mucha más diferencia en el primer sector, que sobre todo era de velocidad, y no la había. Entonces, bueno, nada, esa es mi opinión. Muchos me van a decir, por ahí lo están ayudando a Norris. Bueno, yo creo que no. Acá Piastri reportaba directamente que tenía problemas con lo que era de Power Unity, o sea, la unidad de poder, ¿sí? Eléctrica.
En la curva 5. Yo creo que esto no era el problema, porque si no directamente no hubiese salido a seguir haciendo intentos en esta quali número 2. Entonces, bueno, en definitiva, esta quali número 2, faltaban 3 minutos. Restaban que todos los que estaban acá hicieran su último intento con un neumático otra vez fresquito. Norris en punta, Leclerc segundo, Sainz tercero, Hadjar cuarto y quinto hasta acá Verstappen. Restando, como digo, el último intento de cada uno. En este último intento de quali 2 pasaba Verstappen, se ponía segundo a 3 décimas. Pasaba Russell, se ponía tercero. Piastri que estaba quedando afuera. Alonso que pasaba y no pasaba nada. Los Aston Martin están funcionando más o menos o medianamente bien, solo con Alonso. Stroll directamente se quedaba afuera en quali 1. Así que bueno, acá Alonso mucho más no pudo hacer. Y Piastri, como yo dije, se estaba quedando afuera en su último intento de vuelta rápida, lo cual hubiese sido, ahí sí yo iba a decir, no sé si un papelón, pero sí que iba a ser demasiado random ya. Y bueno, da para sospechar un poco más, para el que quiera, ¿no? Tener esa teoría de que, bueno, para muchos puede estar siendo entonces ayudado Norris. Piastri, de todas formas, habiendo reportado problemas con la unidad de potencia en la curva número 5, así todo en su último intento logra clasificar en el puesto 7. Quienes quedaban afuera entonces en este segundo corte clasificatorio serían Tsunoda, que ya aclaré un poco la situación de Red Bull, Ocon, Hülkenberg, Alonso y Lawson, ¿sí? Que Lawson directamente no pudo hacer su último intento de vuelta rápida porque reportó que directamente no había gripe, etc. Bueno, eso pasa directamente para todos. Llegaba lo que era entonces la última quali final. Y voy a mostrar estos datos directamente englobando un poco lo que les había comentado de Verstappen, que estaba ahí mirando lo que era ese mapita para mí de telemetrías. Bueno, ¿qué estaba analizando Verstappen? Por la miradita que vi que él hizo, él estaba mirando del circuito, lo que sería del segundo parcial al último, que teníamos todas estas zonas rápidas, que sería de la curva 7 a la 11, donde tenía problemas el Red Bull, de la curva 7 a la 11. Entonces, posiblemente en cada parada que él hacía, de los diferentes cortes clasificatorios, él ya sabía de esto. Sabía que él no podía apretar Verstappen en las zonas rápidas del segundo sector. Entonces, acá directamente sale en lo que es quali número 3 y sigue teniendo problemas. El auto o llegaba con las gomas con mucha temperatura atrás, o lo descargaron inclusive un poco atrás. Algo han cambiado en el auto que para mí de todas formas no termina funcionando como debería. Y Verstappen acá otra vez problemas en el sector de curva media y media rápida. Fíjense que directamente acá Verstappen contravolenteando. No les estoy mostrando un frame del auto de Franco Colapinto. Para que ustedes se guíen, si llegaron hasta acá, no les estoy mostrando un frame del Alpine. Es un Red Bull con Max Verstappen manejando y tenía problemas en estos sectores. El auto era un desastre. Lisa y llanamente, Verstappen no pudo apretar nunca, desde la 7 a la 11, y ahí es donde más diferencia le hizo el McLaren. Que ya lo, insisto, lo vamos a estar viendo. De todas formas, Verstappen hacía un tiempo inicial de 1.16.4, que para lo que es una quali 3, esto yo sabía que no iba a servir. Pasaba a Norris, bajaba los tiempos, casi 3 décimas, pasaba a Piastri, se ponía tercero, al menos ya no tan lejos, cerca de Verstappen inicialmente. Después pasaba a Leclerc y sorprendía a Leclerc, pero no tanto. A muchos les sorprendió que la Ferrari, en lo que fue el inicio de quali 3, estuviera en punta, en este caso Leclerc, metiendo 1.15.9. A muchos les sorprendía por ahí esto. A mí, un poco, porque sí que me esperaba, inclusive de Max, de Norris, sobre todo, pero las Ferraris habían andado bien ayer. Y sobre todo andan muy bien en lo que es el sector, los sectores rápidos, de rectas rápidas, porque tienen un motorazo. Entonces, bueno, la base ya la tenían. Y acá, evidentemente, estaban caminando en este inicio de quali número 3 bien, hasta acá, ¿sí? Porque ya vamos a estar viendo, como digo, el final de todo lo que termina pasando. Faltaban 4 minutos, todos estaban guardaditos en la zona de los pits, porque estaban esperando todos entonces hacer el último intento. Recuerdan, quali número 3, tan solo hay básicamente 2 intentos para todo el mundo, y acá entonces a falta de 3 minutos salían todos. En este último intento de cada uno, todavía se mantenía Leclerc, pero restaban los diferentes tiempos de todos los que estaban en punta. Pasaba Piastri, se ponía tercero. Pasaba Verstappen, se ponía segundo, mejorando obviamente los tiempos, pero que no le alcanzaba a 79 milésimas. Hasta que pasa Norris,
Y Norris le clava más de 4 décimas. Hasta ese momento le clavaba más de 4 décimas al segundo que era Leclerc. O sea, al grandísimo tiempo que ya habíamos visto de 15 altos de Leclerc, Norris lo baja por casi medio segundo. ¿Qué me dicen de esto? ¿Qué me dicen de McLaren? Impresionante, ¿sí? No tuve posibilidad de ver la vuelta porque no la estaba viendo, la vuelta de Norris completa, pero sí que he visto partes de su onboard el fin de semana, y ni hablar desde hoy, y la verdad que el auto es un Scalextric. En todas las entradas de curva de media y rápida velocidad, ahí es donde lo destrozaba a Max Verstappen, desde la 7 a la 11, en la curva 2 inclusive también, que es una curva de media. Ahí el McLaren está funcionando muy bien, pero sobre todo con Norris, no tanto con Piastri. Por eso yo me refiero mucho a veces de que es un tema de puesta a punto. Y no de que, como por ahí van a pensar muchos, de que lo están favoreciendo a Norris. Yo, insisto, quiero pensar al menos que eso no es tan así. Pasaba Russell, se posicionaba cuarto, y con esto entonces se terminaba lo que sería la clasificación de este Gran Premio mexicano, con Norris a la cabeza con un tiempo de 1.15.5, un tiempazo, bajando el tiempo del año pasado. Segundo y tercero las Ferraris de Leclerc y Hamilton. Cuarto para Russell, como estuvimos viendo. Quinto para Verstappen, que me esperaba un poquito más allá que no fue malo. O sea, después de cómo arrancó este día, bueno, Verstappen yo creo que solamente estaba para una quali 3. Su último intento no fue tan malo, pero es que termina casi a medio segundo de Norris. Y en definitiva, puesto 5. Sexto Antonelli, séptimo Sainz, octavo Piastri, noveno Hadjar y décimo Oliver Biermann, ¿sí? Sucede algo con las posiciones acá. Iba a mencionar directamente lo de Piastri, que bueno, el rendimiento general fue malo, a casi 6 décimas de Norris, pero que no terminó octavo. Terminaría séptimo acá, Piastri, porque se vería beneficiado de la situación de Sainz. Recuerden que Sainz creo que lleva 5 penalizaciones del Gran Premio de Estados Unidos, de la semana pasada en Cota. Entonces, tiene que cumplir con esas 5, por ende, Piastri es séptimo, ¿sí? No terminó octavo, como figura acá, sino que sería séptimo, ganando al menos una posición más, que hay que ver de cuánto esto le puede llegar a servir. Pero bueno, ¿sí? La realidad es que Norris está muy fuerte, que Red Bull hoy no encontró el setting para mí del auto, o hasta han cambiado cosas que no han funcionado, sobre todo en lo que fue el sector medio. Y mañana la carrera, sobre todo, yo creo que se puede definir mucho en lo que es la largada. Tenemos una recta bastante larga, y a veces el que larga primero, en este caso que va a ser Norris, a veces no están 100% favorecidos de estar en esa posición. Los Alpine, prácticamente últimos, ¿sí? Como habíamos visto, queda muy largo el video porque, nada, se quedan afuera muy rápido, no solo con la Pinto, con ese error que habíamos visto de la curva número 3, sino inclusive Gasly, que Gasly, si bien recortó esa diferencia con respecto a Franco de medio segundo, y hay que decirlo, al menos ahora están en igualdad de condiciones los dos, creo que Gasly igual no tiene nada más que todo esto que mostró. La punta de lanza, si queremos verle hoy, podría ser Gasly, pero de cara a lo que puede ser la carrera de mañana, yo creo que si no pasa un milagro a nivel estratégico, o de que salga una bandera amarilla y justo pueda cambiar algo la secuencia, es como que es casi indirectamente, no importa el neumático que pongan, va a ser muy complicado que ellos puedan salir de esa situación. Ahora, así como digo esto, también puedo decir que estando 18 y 20, bueno, habría que jugársela, muchachos. Muchachos de Alpine, si yo tengo mi piloto que está puesto 20, con Colapinto, por ejemplo, ¿qué van a hacer? ¿Vamos a ir timorato y poner el neumático duro? ¿Y esperar a la carrera? ¿O vamos a ir por un neumático blando, que por algo de todas formas lo estuvieron probando tanto este fin de semana, y hoy hasta que no entendí la situación de la práctica número 3, y lo dije en el video pasado, van a poner ahora entonces, quiero creer, ese neumático, al menos para alargar, intentar avanzar posiciones, y después ver si tienen algo de suerte poniendo el neumático medio si es que sale alguna amarilla o algo. Eso es lo que yo haría con Franco Colapinto. Total, estando en la posición 20 y último, no hay nada para perder. Inclusive podrían cambiar si quisieran algún elemento. Si total, ya estás último. Bueno, no sé. Veremos entonces en definitiva cómo va a ser la carrera de mañana. Pero de todas formas, los dos Alpine muy complicados. Adelante. Norris impresionante. Puede estar
De entrada, como dije, en la curva número 1, abierta la carrera, pero si sigue con esta dominancia Lando Norris, va a ser muy complicado correrlo el día de mañana. Amigos, me dirán entonces ustedes acá debajo qué piensan de toda esta secuencia que estuvimos analizando, de todo lo que fue esta clasificación, el rendimiento de Franco Colapinto y este trabajo impresionante, o esta vuelta en realidad increíble de McLaren con Lando Norris. Si les gustó, como digo, siempre denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo y del simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.